próstata es uno de los tumores malignos más comunes en los hombres. La buena noticia es que existen estudios que permiten detectarlo oportunamente cuando todavía es perfectamente curable y no compromete la vida del paciente. Hoy hablaremos acerca de esta tumoración. El cáncer de próstata representa la segunda causa de muerte en hombres en nuestro país. Juan José Alvarado tiene más información. Una de las enfermedades de mayor incidencia en el sexo masculino es el cáncer de próstata. Padecimiento que han enfrentado personalidades como el actor Robert De Niro, famoso por cintas como Taxi Driver y El Padrino. Esta enfermedad se le diagnosticó al ganador de 2 Óscares durante una revisión de rutina en el 2003, por lo que de inmediato se sometió a un tratamiento quirúrgico. Otro caso fue el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, famoso por controlar a la delincuencia en esa ciudad bajo una estrategia denominada tolerancia cero. El político también se sometió a un procedimiento quirúrgico para superar la enfermedad. En México, el cáncer de próstata es la segunda causa de muerte debido a neoplasias, pues representa el 17% de todos los casos. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en el 2007, la tasa de defunciones en hombres por cáncer de próstata fue de poco más de 19 por cada 100,000. Su mayor incidencia se presenta después de los 40 años y conforme avanza la edad del individuo, se incrementa el riesgo de desarrollarlo. Se considera que entre sus principales causas se encuentra un historial familiar y una alimentación rica en grasas y lácteos. Esta enfermedad se origina en un crecimiento anormal de las células de la próstata, lo que genera la aparición de tumores. De no ser detectado y tratado de manera oportuna, puede extenderse a otros órganos, lo que reduce las esperanzas de curación. Informó Juan José Alvarado. Bueno, y para abordar todo lo referente al cáncer de próstata, damos la más cordial bienvenida en respuesta oportuna al doctor Andrés Martínez, urólogo del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Y al doctor Edgar Beltrán, urólogo del Consejo Mexicano de Urología. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenidos. Bueno, exactamente, ¿qué es el cáncer de próstata? Bueno, el cáncer de próstata es una enfermedad maligna de la glándula prostática que sin duda tiene repercusiones a largo plazo, siendo la enfermedad más frecuente de las neoplasias malignas del varón. Más o menos, las estadísticas son un poco difíciles, pero se diagnostican aproximadamente 192,000 casos nuevos por año en Estados Unidos, al menos hasta el 2008. Y si no es atendido oportunamente, estas enfermedades pues pueden ocasionar muertes hasta en 32,000 casos al año. Entonces, bueno, la importancia que debemos de tener para el cáncer de próstata es hacia el diagnóstico oportuno de la enfermedad. Sobre todo porque si nosotros detectamos oportunamente a un paciente, le podemos brindar un tratamiento que sea verdaderamente curativo. Y desafortunadamente en este país no tenemos la cultura de la prevención y estamos viendo pacientes de cáncer de próstata en estadios cada vez más avanzados. Y eso pasa pues tal vez porque no tenemos suficiente difusión, etcétera. Claro. Doctor Martínez, ¿cuáles son los factores de riesgo asociados con el desarrollo del cáncer de próstata? Bueno, los factores de riesgo principales están relacionados primeramente con la edad del paciente. Entre mayor edad, mayor es la probabilidad de que un hombre desarrolle un cáncer de próstata. De tal manera que a la edad de los 70 años, la probabilidad de padecerlo es alrededor del 60, incluso hasta el 70% de algunas estadísticas mundiales. El otro factor es el hereditario. Aquel paciente que tiene antecedente de padre, abuelo o hermano en primero o segundo grado, pues obviamente tiene mayor probabilidad de desarrollar un cáncer de próstata en su vida. Y el otro grupo de pacientes, pues como en todo en oncología, pues son aleatorios, son pacientes que de alguna forma, en forma aleatoria, pues les toca padecer la enfermedad. Pero son los 3 principales factores. Por ejemplo, ¿cómo puede saber la persona que lo tiene? O sea, ¿qué tiene que sentir? ¿Cuáles son los síntomas? ¿O qué estudio se debe de hacer por si llega en algún momento? El problema con el cáncer de próstata es que no tiene síntomas específicos, así 100%. Y muchas veces puede estar mezclado con el crecimiento prostático benigno, que es una condición inherente al aumento en la edad. Entre más grande es el varón, más grande va a ser su próstata. Como tal, no lo deberemos de considerar una enfermedad. Y puede coexistir este crecimiento benigno con una pequeña tumoración,
que nosotros tal vez podemos identificar con los diferentes métodos que tenemos, ya sea con un tacto rectal, podemos detectar una pequeña tumoración, un nódulo pequeño en la próstata, y las otras pruebas muy famosas como el antígeno prostático. El antígeno prostático es una prueba en sangre que se desarrolló en los 90 ya de manera masiva, y que gracias a esto se hizo un incremento extraordinario en el diagnóstico de la enfermedad. Y entonces muchas veces el paciente tiene dudas porque tiene síntomas de problemas para orinar. Chorro delgado, poca fuerza, la necesidad de pujar, chorro intermitente, entrecortado. Dolor, ¿no? Y no necesariamente eso significará que tenga un cáncer de próstata. Tal vez cuando el paciente llega a tener una enfermedad muy avanzada, metástasis en los huesos, en la columna, en la cadera, puede haber dolor óseo como alguno de los síntomas. O bien en una etapa también muy avanzada, obstrucción de la vía urinaria que genere que la orina se regrese hacia los riñones. Y esto pues puede dar problemas de insuficiencia renal, y entonces al paciente llega por otra condición. Llega por problemas de un cuadro agudo de comezón, náusea, vómito, elevación de algunos niveles en sangre que se llaman azuados, por la mala función del riñón, y empezamos a hacer un escrutinio más profundo y encontramos que su diagnóstico de base es un cáncer de próstata. Y ahí la importancia de que independientemente de los síntomas iniciales que pueda haber, debemos de hacer una detección cada vez más temprana de la enfermedad. Doctor Martínez, ¿a partir de qué edad deben los hombres someterse a estos estudios que menciona el doctor de tacto rectal y el antígeno prostático? Así es. Bueno, esto lo determinan los consensos internacionales y las guías de terapéutica internacional. Nos regimos principalmente por la americana y por la europea. Pero siendo estrictos, tenemos que decir que aquellos pacientes que no tienen antecedentes heredofamiliares de cáncer de próstata tienen que iniciar su escrutinio, es decir, la búsqueda o la prevención a la edad de los 45 años. Y aquellos pacientes que tienen un antecedente heredofamiliar positivo, como ya se comentó anteriormente, bueno, este grupo de pacientes tiene que iniciar la búsqueda o el screening en alrededor de los 40 años. Y a partir de este momento, ¿con qué frecuencia tienen que someterse a estos estudios? Ok. En los pacientes que tienen antecedente heredofamiliar se recomienda cada año. Y en aquellos pacientes que no lo tienen, cada 2 años es suficiente para llevar el screening adecuado. ¿Ha habido algún caso en el que se presente el cáncer de próstata en personas jóvenes, en hombres jóvenes? Sí, claro. De hecho, son cánceres más agresivos. Por la naturaleza propia de las células malignas, un cáncer que se presenta a los 40 años es un cáncer todavía más agresivo, y en algunas ocasiones es un cáncer que llega a dar elevaciones de antígeno prostático muy grandes. Entonces, ese paciente pues tiene una sobrevida. Pensemos una persona de 45 años con un tumor de próstata ya definido, pues tenemos una sobrevida a 10, 15, 20 años muy grande. Si lo detectamos, si hacemos la estadificación correcta, hacemos los estudios de complementación diagnóstica adecuados, establecemos que la enfermedad está dentro de la glándula, tal vez le podemos ofrecer una cirugía que sea curativa, en la cual hacemos una resección completa de toda la próstata para poder eliminar la tumoración, y el seguimiento pues va a ser más adelante con algunos otros estudios. Hay pacientes que se llegan a diagnosticar con tumores muy avanzados, en donde pacientes jóvenes también, de 50 años tal vez, y bueno, ya no podemos ofrecerles una cirugía que les va a garantizar curación. Entonces, para estos pacientes tenemos que echar mano de otro tipo de tratamientos que eviten que el cáncer siga progresando. Básicamente estamos hablando de tratamientos que bloquean las hormonas masculinas, bloquean los andrógenos, específicamente la testosterona. Se ha visto claramente que la testosterona es una hormona que va a favorecer la duplicación y el crecimiento del tumor. Si nosotros la bloqueamos, podemos detener la progresión de la enfermedad. Pero no se quita. No necesariamente, en este caso lo tenemos bien controlado. Claro. Doctor Martínez, sabemos que en algunos puntos de la República Mexicana ya se cuenta con el robot Da Vinci para la cirugía, precisamente para erradicar el cáncer de próstata. ¿Qué beneficios representa para el paciente? Bueno, el Da Vinci, como se acaba de comentar, es el último, es un equipo muy nuevo que se utiliza ya en algunos centros especializados en el mundo, y aquí en México también se cuenta con él en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El objetivo de esto es, este es operado, pues, es operador dependiente, y es algo muy... ¿Lo opera el cirujano urólogo? Sí, claro, por supuesto. Claro. Sí, por supuesto. Lo opera el cirujano urólogo, y todos los instrumentos son externos, y finalmente lo que nos ofrece es un detalle muy preciso de las estructuras anatómicas, y obviamente el riesgo de complicaciones pues es menor, con una evolución muy favorable.
Por ejemplo, Sí, digo, de las ventajas que tiene el empleo del robot es básicamente evitar o disminuir tal vez las lesiones de las terminaciones nerviosas, que si nosotros cuando estamos haciendo una prostatectomía radical, sabemos que más o menos entre un 7 y un 10% de los pacientes que operamos, durante la disección tenemos el riesgo de lastimar esas terminaciones nerviosas laterales, y esto va a traer por consecuencia problemas de incontinencia urinaria y problemas de erección. Provocas otras cosas. Sí, claro, estamos intentando curar al paciente y bueno, a lo mejor pues, el paciente lo que menos le interesa van a ser sus erecciones en algún momento. Quiere curarse del cáncer. Con el robot lo que tenemos como ventaja es que tenemos una mejor definición de las estructuras, podemos disecar muy bien todo el tejido y disminuimos un poco más ese riesgo de lesión. Y bueno, pues obviamente que las ventajas que nos da el robot es la maravilla para poder operar, sin duda. ¿En México dónde está esto? ¿Tenemos en algún lado? En México lo tenemos en instituciones privadas en Monterrey, y como estábamos platicando, está negociándose para el INCAN, el Instituto Nacional de Cancerología. Es costoso ese tipo de robots. Sí, entonces, yo creo que tal vez deberíamos enfocar un poquito más nuestros esfuerzos hacia el diagnóstico oportuno de la enfermedad. Hay gente cada vez más jóvenes. Llegan con nosotros pacientes muy grandes, 60, 70 años, en donde incluso su calidad de vida por otras enfermedades concomitantes, hipertensión, diabetes, etcétera, pues puede generar que ya su calidad de vida ha disminuido un poco, y ya ofrecerle una cirugía que de por sí es complicada a un paciente de 75 años, pues es cada vez más difícil, ¿no? Claro. Entonces, bueno, verdaderamente vemos en televisión campañas hacia el cáncer de mama, hacia el cáncer cervicouterino, y las empresas están involucradas en esto, y bien poco que lo vemos hacia el cáncer de próstata. Hay la importancia de tratar de difundir estos temas. Así es. Y también quitar el mito, ¿no?, entre los hombres de no querer ir al urólogo a someterse al tacto rectal, que es fundamental, es parte importante de este diagnóstico oportuno, ¿no? Así es. Hay que quitarse ya eso, la verdad es que no es tan molesto y no es para tanto, pues. Es una revisión que dura 5 segundos, obtienes datos súper importantes, y bueno, hay gente que piensa, bueno, pues yo nada más me voy a hacer el puro antígeno prostático y no voy a hacer nada más. Y eso no necesariamente nos va a ayudar. Sabemos que hay elevaciones del antígeno prostático que no son por cáncer. Hay gente que tiene antígeno prostático normal, completamente normal para su edad, y tiene, sobre todo en los pacientes jóvenes, que es lo que se comentaba hace ratito, y tienen un cáncer avanzado, totalmente avanzado, y solo se detecta por el tacto rectal. Por lo tanto, es fundamental e indispensable. Pero les da miedito el tacto rectal. Por supuesto, es el miedo. Es muy incómodo, es doloroso. No es agradable, es una revisión rápida y que debemos de, decirlo así. Darle confianza por supuesto, al paciente. Tiene que hacerse rápido, no es agradable, pero es una sola vez, no hay mayor problema. Pero no pasa nada. Es bien rápido, puede salvar su vida. Ginecólogo y todo, y ahí estamos, y son bien collones los hombres. Totalmente de acuerdo. Pues sí es más desagradable el tacto rectal que el tacto vaginal, eso sí, pero de todas formas, pues hay que hacerlo, ni modo. Es más punto, ya. tolerable, supongo. Sí, es totalmente tolerable, es totalmente tolerable, no representa dolor, es molesto, pero nada más. Este país nos ha dejado que no hagamos tantos tactos como deberíamos. Claro, sí, claro. Pues doctor Martínez, doctor Beltrán, muchas gracias por haber estado con nosotros en Respuesta Oportuna. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y bueno, pues en relación precisamente al cáncer de próstata, esta es la respuesta digital con Daniel Escala. Uno de los sitios más completos sobre cáncer es definitivamente cancer.net. Este sitio alberga toda la información disponible sobre esta terrible enfermedad y sus derivaciones. Aquí encontrarás la información más actualizada sobre el cáncer de próstata, desde un panorama general hasta los tipos de cáncer de próstata. También contiene videos educativos para pacientes y familiares de cada tipo de cáncer, además de libros, tesis e investigaciones, todo en formato digital que puedes descargar desde cualquier dispositivo móvil y después imprimir. Esta es una página que recomendamos ampliamente y que les ayudará a sobrellevar esta enfermedad.